El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Hoy me acompaña Juan Alberto Apodaca Peraza, egresado de la Maestría en Estudios Culturales del COLEF, académico en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC y coordinador del Foro de Análisis Cinematográfico Facine de Tijuana. Hoy vamos a hablar con el maestro Apodaca sobre su tema de investigación del COLEF, su trabajo académico, un poco sobre Facine, pero antes de entrar a ello, pues quisiera preguntarte y comenzar. Maestro Apodaca, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se encuentra? Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación y por el interés de platicar un poco sobre mi trabajo. Pues aquí con mucho entusiasmo de participar en este podcast del Colegio de la Frontera Norte, en donde, pues como bien mencionabas, pues soy egresado, siempre es un gusto volver a estos espacios. No, al contrario, un gusto conversar contigo. Y un poco para, pues así que no, quienes nos escuchan, y conocieran un poco de ti, si nos podrías compartir algunos aspectos generales de no sé qué estudiaste en la universidad, cómo fue tu paso por el COLEF, en dónde has trabajado. Ahora sí que lo que nos gusta es compartir de ti. Muchas gracias. Pues estudié comunicación en Humanidades, cuando aún no era facultad, que era la Escuela de Humanidades, y cuando aún no se llamaba Ciencias de la Comunicación, era Comunicación a secas. Ahí estudié la licenciatura, luego pues estudié la maestría en estudios culturales ahí en el COLEF, y ahora estoy estudiando un doctorado en ciencias sociales en el Colegio de Michoacán. El trabajo en donde me he estado, digamos, interesado desde la licenciatura es en el cine. En la realización, pues hice como algunos ejercicios, participé ahí en algunos cortos, etcétera. Pero me fui enfocando mucho más al trabajo académico, al análisis de cine, incluso por lo que he conversado con otros colegas que se dedican a esto, también muchos pasamos por la crítica de cine, por hacer reseñas en medios de comunicación. Yo escribí varios años en varios periódicos de aquí de la región, columnas de cine, en medios impresos, etcétera, pero ya desde hace pues, ya algunos años, desde poco antes de entrar a la maestría, pues estuve más interesado desde el punto de vista académico, de investigación, ¿no? Y en un tema en particular que ha sido, que tiene que ver con la ciudad de Tijuana en el cine. Eso me ha interesado mucho desde diversas aristas, ¿no? Y también lo que, como mencionabas ahorita, pues desde hace 10 años ya llevamos a cabo un foro internacional de análisis cinematográfico, FACINE. Este evento también, bueno, Colette nos ha apoyado bastante, la UABC también nos ha apoyado desde el principio. Y es un evento que es como cualquier otro congreso en donde se abre convocatorias, se reciben propuestas, se arman mesas temáticas, hay conferencias, presentaciones de libros. Nosotros presentamos películas también con talento, pero siempre con el común denominador de reflexionar en torno al cine desde un punto de vista académico, analítico y para abrir preguntas, para problematizar esto que, pues que todos y todas consumimos de alguna otra manera, ¿no? Estamos viviendo inmersos en una cultura audiovisual y a mí me parece muy importante tener estos espacios como más formales, digamos, ¿no? También que ya a lo largo de estos 10 años, pues sí, hemos hecho algunas cosas ahí interesantes con esto. Y en los últimos años, pues he estado más enfocado en el cine, en el videohome, ¿no? O el cine, el narcocine, aquí de la frontera también, en Tijuana, San Diego, y es lo que he estado trabajando últimamente, además de dar clase. Ya también voy como para 10 años, algo así, dando clases en universidad, en UABC y en otras universidades. Un poco también organizando
ciclos de cine en Baja California, Tecate, en Mexicali, Ensenada, etcétera, y por lo que se puede hacer, pero básicamente en eso es en lo que ando. Digo, y ahora sí, ya entrando un poco más pues, del trabajo académico y análisis que has realizado, digo, yo creo que, digo, hace unos días después de, pues por la pandemia, que no iba al cine, y fue, y pues caí en cuenta de todo lo que sucede, o sea, cuando se ve una película o se está viendo un filme, y que precisamente lo que comentabas ahorita, que lo vemos quizás como más de entretenimiento, pero no nos detenemos a pensarlo o entenderlo de manera más analítica, crítica o desde una perspectiva académica. Y pues revisando particularmente el trabajo de tesis que realizaste, subieron varias cosas que yo solo como consumidor, espectador, no la había considerado y no las había visto. Y uno de estos conceptos fue el de espacio cinemático, que creo que a partir de ahí me gustaría como empezar a abrir la conversación. Y si nos pudieras explicar qué es y cómo entender el espacio cinemático. Sí, pues gracias por leer mi trabajo de entrada, por la tesis y que pues sí, ha andado rolando por ahí ese trabajo afortunadamente. Bueno, el espacio cinemático fue un concepto que yo propuse en esa investigación para entender a la ciudad de Tijuana, o más bien, digamos, de qué manera se ha representado ideológicamente a la ciudad de Tijuana en el cine de ficción, largometrajes mexicanos y de Estados Unidos. Ese es como el corpus con el que trabajé. Y yo necesitaba pues un concepto, digamos, transversal que me ayudara a acercarme a la ciudad, pero de una forma como pues, más específica. Entonces, de revisar diversos conceptos sobre espacio urbano, espacio público, etcétera, y también sobre películas urbanas, ¿no? O cine y ciudad, toda esta relación que existe desde hace muchos años de análisis o trabajo histórico, etcétera, pues propuse este concepto de espacio cinemático que está compuesto por una propuesta del geógrafo brasileño Milton Santos, que él habla de un espacio urbano, ¿no? Y también de Manuel Delgado, ¿no? Investigador español, que él habla también de una película urbana. Entonces, en este cruce de película urbana con espacio urbano, el espacio cinemático yo lo entiendo como un lugar, ¿no? Que nos refiera de alguna manera a una ciudad, ya sea en espacios públicos o en espacios privados, puede ser interior, puede ser exterior, pero que a mí lo que me interesaba en esta investigación pues era identificar nosotros como espectadores cómo identificamos a la ciudad de Tijuana a través de observar ciertos espacios cinemáticos, ¿no? En este caso, hablando en ese término. Y por eso propuse ese concepto que a mí me parece todavía como bastante instrumental en ese sentido, como para concentrar, ¿no? una investigación como más específica de una ciudad o de espacios urbanos, así como más específicos en el cine, ¿no? Y que tenga esta relación entre película urbana, ¿no? Porque, por ejemplo, también una road movie, que no es en una ciudad específicamente, pero el trayecto en carretera, también Manuel Legado dice, es que eso también es una película urbana, ¿no? Porque aunque sea en carretera, tiene una conexión con estos desarrollos, ¿no? Para conectar una ciudad, un espacio urbano con otro, etcétera, ¿no? Entonces también eso me interesó mucho. Por eso esa propuesta, digamos que no está como en el vacío, sino que responde a mi interés en aquel entonces de identificar espacios específicos de la ciudad de Tijuana que nos pudieran conectar de alguna manera, ¿no? Ya sea en general o en particular con esta ciudad fronteriza. Digo, y hablando propiamente ya pues de la ciudad de Tijuana, digo, mientras leía la tesis y pues preparaba el material para esta charla, recordé, o más bien, traté de recordar cuáles habían sido las primeras acercamientos que tuve con Tijuana a través de filmes.
Digo, no creo que haya sido el primero, pero fue el primero que me vino a mi memoria, que fue esta secuencia en la película de Babel, de Iñárritu, me parece, si mal no recuerdo. Y la que vino a mi memoria fue la subida, para los que están en Tijuana, en la calle esta de los Fierreros, cerca del cuartel Morelos, porque en aquellos momentos era una, una subida que transitaba mucho, vivía cerca. Y recuerdo que en aquel momento dije, ya cambió mucho de como yo la recordaba a como la vi en esa película, que fue como esta remembrar el pasado. Y ahorita todavía ha cambiado mucho más. Pero precisamente consideraba de, bueno, hacer una película tan grande de Estados Unidos, ¿qué se estará llevando las personas, pues vaya, que no son de la ciudad, sobre Tijuana? ¿Qué estarán viendo en esta ciudad? Y aquí es donde me gustaría preguntarte, digo, que tu tesis abarca un periodo de años bastante amplio. ¿Cómo ha cambiado la construcción ideológica que se tiene de Tijuana a través del cine? Y precisamente también bueno, el caso de Babel, pues es una película estadounidense, que digo, pues bueno, también varía en algo esta construcción si es cine mexicano o cine estadounidense. Mira, aquí hay dos cosas que yo creo que es importante señalar. Una de ellas tiene que ver con cuando nosotros vemos una película por primera vez, en ese momento hacemos nos están presentando una representación de espacios que ya sea que conozcamos o no conozcamos, pero que tienen sentido en el universo ficcional de la película. Es decir, si yo veo esta película de Babel, que si mal no recuerdo creo que es 2006, algo así, eh, si nunca la he visto, yo la veo hoy, en 2021, para mí va a tener sentido hoy. En ese sentido, el cine tiene ese poder de seguir refrendando esa representación o esas construcciones o esas presentaciones, ¿no? Para nosotros como audiencias de espacios que no conocemos. Entonces eso es permanente, ¿no? Películas pueden ser como muy viejas, pero cuando en el momento en que las vemos como espectadores, esa es la primera vez que nos presentan ese lugar y cobra sentido, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque digamos que hay una vista, digamos, como diacrónica de una película y hay otra vista sincrónica de una película. En ese sentido, ahora si nos vamos ya desde el punto de vista actual, es decir, qué tipo de producciones existen sobre la ciudad, ¿no? Y si ha cambiado esa forma de ver desde Estados Unidos a la ciudad. Se han hecho menos películas de Estados Unidos sobre la ciudad, eso sí, desde hace algunos años, ¿no? Las últimas que se hicieron, pues hay una por ahí de, si mal no recuerdo, Oliver Stone, ¿no? Aparece Salma Hayek, Salvajes, creo que se llama, ¿no? Y es sobre el narcotráfico, una cosa así. Entonces esa película, digamos, hay algunas películas que no, no hay producción reciente de Estados Unidos sobre Tijuana que haya tenido como una corrida comercial importante, como Traffic y otras películas que sí tuvieron un empuje de público importante, ¿no? Lo que sí existe, y eso sí es importante, son series, ¿no? Eh, y pues está la serie de Netflix de Tijuana, que se llama, que está inspirada, como en el caso de Jesús Blancornelas, del periódico del Semanario Z, ¿no? Y que se filmó en la ciudad y un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de series también están refrendando, ¿no? Esta mirada o representación ideológica de la ciudad que no ha cambiado, independientemente del formato, de los años, ¿no? Digamos, la mayoría, abrumadoramente, las películas o series, ya pensando como en la actualidad, ¿no? Que de alguna manera retratan a la ciudad de forma explícita, siguen hablando de lo mismo, de la leyenda negra, de una ciudad de paso, peligrosa, ¿no? Para migrantes que nada más quieren llegar a Estados Unidos, o sea, sigue siendo lo mismo, el bordo, una y otra vez retratado, que sigue siendo como muy atractivo para el cine y para los estudios académicos, ¿no? Como en el colegio y en otros lugares, que sigue siendo como un espacio
de interés. Entonces no ha cambiado. En el cine estadounidense, que era como la pregunta, pero en el cine mexicano, ahí sí ha habido como un cambio interesante, porque de hace unos años para acá, como de 2014 para acá más o menos, se empezaron a hacer otras películas de gente que conoce la ciudad y que la ha retratado desde otro punto de vista. Y eso es interesante, ¿no? Que no ha tenido el empuje, digamos, comercial, o no han sido películas la mayoría tan importantes para cambiar de una vez por todas, ¿no?, la forma de ver a la ciudad. Pues eso no, claro que no ha sucedido. Se sigue retratando de la misma manera que se retrató desde principios del siglo XX por Estados Unidos, ¿no? Y en la actualidad esa, digamos, mirada ideológica en general, pues sigue siendo la misma. Y, por ejemplo, yo creo que leía uno de sus artículos en el que hablaba pues del cine tijuanense. Digo, ahí se mencionaba la película de Navajazo. Digo, otra, también el trabajo de unos conocidos de Arturo Campos, este, el Arturo Santos me parece también. O sea, varios trabajos como quizás como estudiantiles, pero que habían pues circulado entre festivales y eso. Pero, digo, creo que hay una producción, al menos desde mi perspectiva, estás también influida un poco por los círculos y los conocidos pues de cine hecho desde Tijuana y que está como, o que estaba muy vivo, que a causa de la pandemia pues mermó un poco me parece, pero que son muy activos, se generaba mucho contenido, pero pues usted, bueno, ¿cómo entender el cine hecho desde Tijuana? Y también si se diferencia en algo, pues del cine hecho sobre Tijuana, como comentaba, pues ahorita que quizás abordan más la India negra o aspectos como que se tienen muy entendidos de lo que es Tijuana, pero pues que quizás vienen de afuera. Y fíjate que esa es una distinción en la que yo hice mucho hincapié cuando estaba haciendo la investigación y después que se publicó como libro, ¿no?, de este mismo trabajo, un poco ampliado y corregido. eh, Fue precisamente esa distinción, ¿no? O sea, el cine sobre Tijuana pues tiene una tradición desde principios del siglo XX, en los de Estados Unidos, y tuvo una producción bastante importante y de películas que incluso llegaron a ganar Oscars en sus años, ¿no?, en su momento, como The Champ, eh, Dolores del Río también en Caliente, etcétera, en los años 30, 40, hasta Orson Welles el director de Ciudadano Kane hace una película inspirada en Tijuana, que es Sed de Malo, Talk Show Evil, etcétera, ¿no? Todo ese cine sobre Tijuana también está atravesado por el cine mexicano, hecho desde el centro del país, generalmente, o de otros países, ¿no?, que traen esta carga ya bien pesada, ¿no?, social, política, ideológica, de cómo es la ciudad, cómo se ha visto en medios, cómo se ha retratado, que es peligrosa, es sepia, narcotráfico, prostitución, drogadicción, trata de personas, todo eso, ¿no? Y hay otra cosa ese es el cine sobre Tijuana, precisamente, y la distinción es el cine de Tijuana. Y ahí es donde en México existe una tradición ya importante, impulsada por varios grupos de trabajo desde el centro del país, Guadalajara, ¿no?, que son los cines regionales, ¿no? Son cines que están, digamos, enclavados como en un espacio del país muy específico con sus propias lógicas, ¿no? Ese es el caso de nosotros. Hay un cine de Tijuana que empieza precisamente en los años 80, un cine en video, ahí hay varios trabajos al respecto, pero eh, efectivamente fue Navajazo una película importante, independientemente de todas las cuestiones por las que ha pasado últimamente su director, ¿no? Y los temas que trata, ¿no?, que pues otra vez retratar por domicer, etcétera. Comercialmente y para festivales y para voltear a ver, ¿no?, como el cine de Tijuana en ese momento en que Navajazo fue como un boom, fue importante esa película, ¿no? Está revestida de todo esto que no lo podemos dejar de lado, pues sí, pero la película fue importante.
Y a partir de eso, de esa película, hay otras películas también que son interesantes de Tijuana, largometrajes de ficción y documental. Pero hay otro que esos que son trabajos con otro tipo de alcance, que no han llegado, no habían llegado, ahorita ya están cambiando las cosas, no habían llegado como a, digamos, a codearse, ¿no? Con realizadores o realizadores de otras partes del país y del mundo, ¿no? Y ese es el caso precisamente de Arturo Santos, de Arely Ponce, de Arturo Campos, como mencionabas, un montón de gente, ¿no? Que muy joven, que ha estado haciendo cosas. Diego Hernández, por ejemplo, que acaba de ganar en FICUNAM, ¿no? Con los fundadores. Ese, por ejemplo, es una película de Tijuana, ¿no? De unos estudiantes de UABC, ¿no? Que hacen un largometraje con sus propios recursos, muy modesto en cuanto a inversión, en cuanto a estética, pero con una propuesta creativa bien importante, ¿no? Hay muchos trabajos que se han hecho, como en otras ciudades del país también, desde impulsados por instituciones como universidades que existen aquí en Tijuana, 3 licenciaturas sobre cine de manera específica, y pues todas las licenciaturas que existen de comunicación, que también es gente que hace trabajos, ¿no? Yo mismo coordino junto con Héctor Villanueva en UABC desde hace 7 años un rally de cortometrajes, ¿no? Para estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Se han producido muchísimos cortos. Entonces, sí existe, el alcance es limitado en el sentido de que a veces nada más los ve su familia, otros que sí tienen una visión o un trabajo como más de grupo y pueden colocar estos trabajos en festivales. Hay apertura también últimamente del IMCINE, muy importante, para los llamados cines regionales en otra parte del país, ¿no? O sea, sí se ha estado moviendo como en los últimos años el cine hecho desde Tijuana, ¿no? Y hay varios nombres importantes que hay que seguir de cerca. Sí, no, sin duda digo más como, pues vaya, aquí, pues tijuanenses, o bueno, no sé en mi caso, sí, es como de estar, pues al pendiente, ¿no? Y creo que también da, bueno, no, da mucho gusto como de ver que es como conocidos, personas con las que compartir este espacio en algún momento, pues están haciendo cosas muy, muy interesantes. Y, pero quisiera girar un poco ahora la conversación hacia algo que nos comentabas, al inicio, que era pues, este trabajo que estás realizando sobre el video home fronterizo y de cómo se relaciona con el narcocine. ¿Qué nos podrías platicar, pues, de eso? Pues es un tema fascinante, que hay como muchas cosas de las cuales que hablar, pero trataré de ser sintético, porque precisamente estoy a la mitad, básicamente, de mi investigación doctoral sobre este tema. Entonces, bueno, el videohome, como sabemos, pues es un formato que surge en los años 80, ¿no? Con Betamax, con VHS, etcétera, y que posibilita el que podamos ver películas en casa, ¿no? De ahí viene el nombre videohome, ¿no? De rentar películas y poderlas ver en casa, poderlas detener, poderlas pausar, adelantar, retrasar, etcétera, manipularlas, ¿no? Y verlas en otro tipo de formato. Hay un quiebre también en la industria de cine mexicana, en donde en los años 70 y 80 hubo una producción importante de cine fronterizo, es decir, de cine financiado desde el centro del país, pero que venían a ciudades fronterizas como Tijuana a filmar sus películas con temática, pues, fronteriza, como ya lo platicamos, ¿no? Migración, peligro, frontera, ¿no? Todo esto que ya platicábamos, que es una extensión o actualización de la leyenda negra, ¿no? Eh, Se cae, digamos, esos apoyos a ese tipo de cine del centro del país, pero había mucha gente que ya estaba trabajando haciendo ese cine, ¿no? Y varios se quedan en ciudades como Tijuana, unos ya vivían aquí, otros vienen y se quedan a vivir acá, ¿no? Hacer su propia industria, ¿no? Hacer su propio trabajo. Y se comienza a hacer un tipo de cine que va directo a video, que pues de ahí viene la idea del video home. No es un cine
que está hecho para, en ese entonces no estaba hecho para cines, no estaba hecho para salas, era un cine muy barato, ¿no? Que salía con cierto tipo de preocupaciones, cierto tipo de temáticas, digamos como en continuación a este cine fronterizo de los años 70 y 80, ¿no? Y para venderse de manera más amplia al sur de Estados Unidos, a paisanos del sur de Estados Unidos, ¿no? Todo ese fenómeno del videohome fue muy redituable, se hizo muchísimo videohome. Hubo varias compañías que pudieron levantar, no sé, alrededor de 400, 500 películas, una sola productora, ¿no? Un solo director tener alrededor de 300 películas es una locura, pero sí sucede, ¿no? Sí ha sucedido en México. Por ahí va esta idea del videohome. Eh, Ahora, uno de los géneros que así saben llamar, pero yo todavía lo estoy poniendo en duda, ¿no? Como el narcocine, ¿no? O sea, un cine que dentro de su temática tiene que ver con la narcocultura y que son películas filmadas en ciudades como Tijuana. La mayoría de las películas están filmadas en Tijuana por varias productoras que ya radican acá, ¿no? Y que tienen esta lógica transfronteriza, viven aquí y venden sus películas allá. El fenómeno ha cambiado mucho, ¿no? El narcocine tiene una relación también muy estrecha con los narcocorridos. O sea, como esas expresiones culturales de la narcocultura, ¿no? Valga la redundancia, eh, narcocorridos exitosos, prácticamente la película se tiene que hacer, ¿no? Se hace una película y también es muy exitosa. La misma gente está exigiendo ese tipo de cine. Entonces, es la relación entre videohome a estas alturas del partido, o sea, en este momento, en mayo de 2021, el videojuego como existía, ya no existe. Y la pandemia lo que hizo fue terminar con este tipo de producción porque ya no se venden eh, el formato en DVD, ya no se encuentran las películas, quebraron varias productoras, ¿no? Tuvieron que sacar la venta y las que han sobrevivido, pues han comenzado a producir en digital, ¿no? Incluso de este tipo de narcocine fronterizo, también se han logrado colocar en Amazon. Estuvieron un tiempo en Netflix algunos, luego las quitaron, no sé por qué, pero en Amazon sí hay. Hay canales de YouTube y en canales de televisión por cable para Estados Unidos se siguen vendiendo estas películas. Sigue habiendo un público para este tipo de cine, de narcocine, es decir, cine eh, generalmente basados en narcocorridos exitosos, pero la lógica del videojuego ha cambiado mucho, ¿no? Y eso para mí es como bien estimulante e interesante porque está vivo, ¿no? El fenómeno y sigue teniendo como muchos cambios eh, que hay que estar ahí rastreando, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Para dónde se mueve? Y digo, ahorita que tocaba el tema pues del narcocine y de los corridos, digo, me da un poco de curiosidad y no sé si vaya por ese lado, pero se lo voy a preguntar porque recuerdo haber ido a varias tiendas de conveniencia por la ciudad y que tienen sus stands o tienen sus anaqueles con películas precisamente pues de narcocultura, de corridos, pero que es una oferta demasiado amplia. Y que yo sí, o sea, siempre que las veo y que son bastantes, pero que siempre hay, me imagino, de esto hay, si hay oferta, pues es que hay demanda. Pero también me pregunto, ¿quién paga por esto? Entonces, aquí una pregunta es, si funciona o si está dentro también de las dinámicas de la narcocultura, pues también que hay narcoseries, o sea, también existe la posibilidad de que se hagan por encargo este material como gente que puede pagar a grupos de corridos para que les hagan sus propios corridos o se mueve por dinámicas diferentes. Bueno, fíjate que ese es un tema de alguna manera tabú, ¿no? Como, que es interesante, pero hasta donde yo tengo entendido, yo creo que la pregunta va si un narco paga para que le hagan su película. Por ahí va más o menos. Sí, o a lo mejor cualquier persona, porque pienso, digo, ahorita se ha
bueno, al menos gente que conozco, que pues cuentan su vida, se acercan con un grupo y les platican de sí, y el grupo por una cantidad les hace su corrido. O sea, aunque no participen dentro de las dinámicas propias de la narcocultura o del narco, pues les hacen su corrido como género. Entonces ahí pues mantiene ciertas, pues, estética, por así decirlo. Entonces a lo mejor de que alguien pudiera pagar para que le hagan como su película o que sea aficionado y que le gustaría participar o que se hiciera un material de este tipo. Y esa pregunta es interesante y hasta ahorita lo que yo sé son puras especulaciones, ¿no? Yo no he corroborado que alguien haya pagado para que le hicieran una película. Lo que sí es que sí participan narcocorridistas en algunas películas, ¿no? De sus propias canciones. Incluso hay una serie, ¿no? Que de hecho ahorita está por salir, el de los lentes Carrera, se llama, de lentes Carrera, ya va en la 3, ya filmaron la 3 y está por salir, ¿no? Y ese narcocorrido, por ejemplo, es bien interesante porque está escrito a un productor de narcocorridos. No está escrito pues a un narco, alguien que participe directamente, ¿no? A esto, pero la historia, el argumento de la película sí está relacionado al narcotráfico, ¿sí? Entonces, el hecho de que hay inspiración, de que en historias que no tengan una relación directa con esto, pero en el narcocine, que es por ahorita llamarlo el género de este tipo de cine que es más redituable, ¿no? La gente lo consume muchísimo. Sí participa mucha gente también que le gusta mucho este tipo de cine, ¿no? Es un tipo de lógica muy distinta al cine industrial o a lo que se enseña en la escuela, ¿no? Es una lógica casi casi de familia, como entre grupos ya muy conocidos que participan para levantar estas producciones relámpago, ¿no? Además se hacen muy rápido. Y cada vez también otra de las cosas es que la calidad de estas películas cada vez es mejor. O sea, hay incluso películas que tienen una mejor factura que muchos del cine comercial, ¿no? Que se llegan a cartelera, etcétera. Pero no es la lógica de este cine, ¿no? Entonces es interesante eso. Por ejemplo, en los narcocorridos sí se sabe, ¿no? Que hay, que se mandan a hacer, que se pagan, que por encargo, todo esto, de gente que participa en el tráfico, en la cultura, de cierta manera. En esta, lo que te digo, lo que he sabido yo es que sí participan algunos narcocorridistas y ya lo demás serían puras especulaciones que espero poder encontrar mayor información de esto porque sí es fascinante. Sí, no, es que es todo un tema. Y digo, por último, porque se nos está acabando el tiempo, yo como también comentaba al inicio, pues de esta vinculación de entre el COLEF y Facine. Yo creo que pues ya por el tiempo que llevo en el COLEF varias veces me ha tocado realizar notas al respecto. Pero, pues si nos pudiera platicar un poco sobre, pues, qué es esto de Facine y, pues, cuál es la importancia de generar estos espacios donde, pues, se discuta y se analice cine, pero, pues, desde otra perspectiva. Y FACINE es el Foro Internacional de Análisis Cinematográfico que desde 2011 realizamos acá en Tijuana, ¿no? Y en el que se ha sumado muchas instituciones, pero básicamente las dos instituciones que han colaborado la mayoría del tiempo y donde surgió precisamente también la iniciativa de este evento es el COLEF y la UABC, la Facultad de Humanidades, aquí de Tijuana, ¿no? Y como lo mencionaba al principio, pues es un evento como cualquier congreso académico, ¿no? Donde se abre convocatoria, se reciben propuestas, se arman las mesas, hay conferencistas magistrales, hay películas también con análisis y la presencia de talento para comentarles. También buscamos tener como
distribución de material, ¿no? O sea, tenemos una mesa ahí de venta de libros o materiales que traigan los mismos ponentes o los manden. El espacio se abrió pues para compartir. Hay varios objetivos, ¿no? Uno de ellos es el compartir avances de investigación de- en torno al fenómeno audiovisual. Ya no hablemos del cine, sino del fenómeno audiovisual en general. Cualidades o de cosas que tienen que ver con más allá del cine en sí, ¿no? Para ver qué se está haciendo en otros lugares, para buscar coincidencias, para generar redes de colaboración, ¿no? Todo eso ha sido como un objetivo. Otro objetivo también es vincular a estudiantes de licenciatura de diversas universidades de aquí de Tijuana para que participen también de manera activa en la realización de este evento, ¿no? Eso pues liberando horas de servicio social, entre otras cosas, ¿no? Pero es lo que me ha interesado a mí mucho es acercarlos a un espacio que, si bien no existe uno también en Mexicali, sigue siendo como espacios, eh, pues que no hay muchos, ¿no? Por acá en el norte, noroeste del país. Nada más el de Mexicali y el nuestro es el más viejo. Eh, entonces, en ese sentido también otro de los objetivos ha sido siempre el colocar como a la ciudad de Tijuana en la discusión con otras partes del país de investigación académica sobre el fenómeno audiovisual. Y eso también ha funcionado bastante bien porque hemos podido tanto, o sea, de manera personal como de colaboradores y estudiantes, etcétera, que han participado de alguna manera en el foro, ¿no? Para colaborar en investigaciones con colegas de otras ciudades, de otros países y en publicaciones también, ¿no? Y a estas alturas yo creo que sí puedo hacer un balance así en general y la importancia de este evento ha sido en visibilizar la reflexión académica del fenómeno audiovisual, ¿no? Yo creo que ese es el más importante. Digo, están todos ahí alrededor, pero eso sí sí ha ayudado mucho a eso, ¿no? Como para que se entienda más o menos por dónde va este tipo de trabajo, que se sepa que hay un campo también laboral importante, que se sepa que hay un nicho por explotar, ¿no? Porque hace falta mucho para de trabajo de investigación en nuestro país, acá en el noroeste ni se diga, ¿no? Desde el punto de vista de visual, ¿no? Y en ese sentido, pues sí ha sido importante este evento para que nos vayamos dando cuenta, ¿no? De qué se está haciendo en otros lados y que en la ciudad de Tijuana también, pues hay como mucho potencial para la investigación sobre el fenómeno visual. Y por último, maestro Podaca, y para terminar, pues no sé si tendría algún consejo o alguna recomendación que usted pudiera darles, ya sea a las personas que estén estudiando cine o comunicación, pero que están interesadas en la producción audiovisual, o también a los que abordan este tema, pero desde una perspectiva académica. ¿Usted qué les podría recomendar o aconsejar? Y pues primero que todo, que no pierdan de vista que la reflexión sobre el cine es bien importante independientemente del campo en el que se quieran desenvolver en lo audiovisual, ya sea hacer producción, cualquier rama de la producción, ¿no? De la gestión, de la promoción, etcétera, o de la investigación ya de manera como más específica. En cualquier rama, la reflexión es bien importante. Hacerle preguntas a la película, cuestionarla, conocer también qué sucede con el cine de nuestro país, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Y ir más allá de lo que está en cartelera. Yo creo que el que veamos, para que los estudiantes vean al cine en general de manera crítica, les va a abrir muchas perspectivas desde su propio trabajo, independientemente del lugar. Ahora, a mí sí me gustaría que hubiera más gente haciendo investigación, ¿no? Es un campo por explorar,
Hay todavía mucho trabajo por hacer en México. Se están abriendo espacios. Por primera vez hay un doctorado en humanidades con una línea en teoría de análisis cinematográfico en la Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, ¿no? Que apenas van en su... Ahorita está abierta la convocatoria para la segunda generación. Eso es bien, bien importante. Entonces, sí, me parece que quienes estén interesados en la reflexión, que se acerquen a espacios como Facine, a espacios como Sepancine en Ciudad de México, ¿no? Que busquen congresos, lugares en donde haya mesas de este tipo, que lean trabajos de colegas mexicanos y mexicanas también, para que se den cuenta de lo bonito de este campo y que hay mucho por hacer, ¿no? Y como lo mencionabas, pues vivimos en una cultura audiovisual y no nada más la realización es importante, sino también la reflexión. No podemos tener superproducciones, ¿no? Pero con una propuesta pobre. Y de ahí viene esta precisamente reflexión sobre y delante del cine, ¿no? Es decir, ¿qué estoy viendo yo? ¿Cómo lo estoy viendo? Para entonces hacer lo que me toca a mí, independientemente del campo. Y pues que se acerquen a Fascina, que nos busquen en redes, para que participen, colaboren. Ahí nosotros también compartimos con mucha información. Y pues antes que todo, agradecerte, Carlos, y agradecerle al COLEF por el espacio, porque la verdad es que desde que propuse este evento, Fascina, al COLEF, en aquel momento cuando era yo estudiante, siempre hubo mucho entusiasmo. 10 años después, 11 ya con sigue habiendo interés, ¿no? Por parte del COLEF sobre lo que hacemos en esto, y eso me tiene como muy, muy contento también y muy agradecido. Pues digo, ya se nos ha acabado el tiempo. Maestro Podaca, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por estar hoy en Sonorizando. No sé si habrá algo más que le gustaría agregar. No, pues nada, Carlos, nada más saludarte, saludar a toda la gente de ahí de COLEF, a Floris y a todas las personas que colaboran ahí con ustedes, y gracias de nuevo por el espacio. No, 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 al contrario. Y un gusto haber platicado con usted. Y así, pues llegamos a un final más de este programa Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.